Pues nosotros, hermanos, como todas estas mañanas que venimos consecutivamente, vamos a dar continuación a al estudio de nuestra Constitución, que todavía no hemos acabado, todavía estamos tratando algunos temas que corresponden a ese artículo número 12 acerca de algunas cosas, algunos temas, algunas enseñanzas bíblicas que tenemos que tener en cuenta en cuanto a los tiempos que nosotros vivimos hoy, a las corrientes que son conocidas aún dentro de la misma iglesia, que son contrarias a la palabra de Dios. En esa posición ante asuntos contemporáneos, es a lo que me refiero. Dice en nuestra Constitución, allí en el inicio de ese artículo 12, conscientes de los tiempos en que vivimos y del descuido que ha habido en diferentes iglesias y la fuerte presión que hay desde el mundo sobre ciertas enseñanzas bíblicas, nos es preciso establecer claramente la posición de nuestra iglesia sobre algunas doctrinas bíblicas. En esta segunda sección estamos tratando por segunda vez el tema de los matrimonios mixtos, debido a la enseñanza de 1 Corintios 7, 39 y 2 Corintios 6, 14, nosotros tenemos como norma que ningún pastor o anciano ordenado en nuestra iglesia local, podrá casar a ningún creyente con ningún inconverso, ya que tales uniones son prohibidas y las encontramos en las Escrituras. Voy a leer nuevamente esos dos versículos que nos da el Antiguo Testamento acerca de este mandamiento de Dios. 1 Corintios capítulo 7, versículo 39 nos dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Aquí está hablando del matrimonio en sí. Esa mujer no debe deshacer o desunir lo que Dios unió. Mientras él vive, ella debe estar sujeta a su marido, ligada a su marido. Pero si su marido muriere, ella es libre para casarse con quien quiera. Y aquí está la condición fundamental de Dios para esta mujer creyente, con tal que sea en el Señor. El contexto primordial de este versículo que Pablo viene tratando está hablando de una unión de incrédulos con inconversos. Aquí Pablo quiere dejar bien claro que esta mujer puede casar nuevamente, tiene permiso para casarse de nuevo, no como algunos otros enseñaron, algunos líderes de la época enseñaron, que la mujer cuando su marido muere y ella se casa nuevamente, ella está cometiendo adulterio, pero Pablo viene y enseña y resalta una y otra vez en el Nuevo Testamento que esto no es así. La mujer, cuando su marido muere, ya queda libre ya para casarse con quien quiera. Y el condicionante es siempre y cuando sea dentro de la familia del Señor, sea un creyente igualmente, por supuesto, que esta mujer que es creyente. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 también nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Es verdad que Pablo también en este versículo, aquí en 2 Corintios, está tratando el tema de la idolatría. Está tratando el tema de que no específicamente en el matrimonio, aunque está incluido allí, por supuesto, pero Pablo viene tratando el tema de la idolatría, que el pueblo de Dios no debe unirse con los pueblos paganos en ningún sentido, en yugo desigual. Es lo que está hablando aquí, del pueblo de Dios en general, en toda circunstancia. Pero vale, entiendo, que también aquí cabe, por supuesto, el tema del matrimonio, el unirse en yugo desigual. Y él da algunos motivos en forma de pregunta: la justicia con la injusticia, la comunión de la luz con las tinieblas, de Cristo con Belial, y etc. Según nuestros versículos, y según muchos de los principios que nosotros encontramos, incluso en el Antiguo Testamento, está bastante claro, hermanos, que la voluntad de Dios que Él tiene para con sus hijos es que ellos no se unan en matrimonio con los incrédulos, que no se unan en matrimonio con aquellos que no están dentro del pacto de Dios, que no se unan en matrimonio con aquellos que no pertenecen al reino de Dios, es decir, los incrédulos. Y ante esta gran verdad, hermanos, yo le voy a hacer una pregunta.
con el entendimiento que pueda tener cada uno de ustedes, que le puedan contestar algunos, 2 o 3 de ustedes, lo que ustedes creen. ¿Por qué creen ustedes de esta prohibición? Un motivo. ¿Por qué creen? Yo lo voy a decir una palabra. Si yo lo junto con alguien que no es un creyente, me puede llevar, la persona se me puede llevar a ser no creyente, a pasarlo a su lado. El incrédulo, si me caso con un incrédulo, esa persona incrédula, Si yo lo junto con un incrédula, ¿sí? me puede arrastrar al paganismo, ¿entiendes? Eso puede ser un motivo y Dios lo deja bien claro en su palabra, que nos puede llevar a la idolatría, nos puede llevar a adorar esos dioses o esos caminos o esas formas de vida que tiene esa persona inconversa a la cual nosotros nos unimos. Eso es un riesgo principal. ¿Otro? ¿Perdona? No está de acuerdo con ellos, ¿no? La unión tiene que ver con Cristo, que quiere cumplir la verdad con la mentira, que no van al mismo camino. Si No pueden tener ningún tipo de unión. uno obedece a Satanás y otro obedece a Cristo. Uno obedece a Satanás y el otro obedece a Cristo. Es un yugo desigual. Es como dice en Deuteronomio, que no unas a un burro con un buey, ¿verdad? Porque tirarán uno para un lado, otro para el otro, y la vida de uno y otro no serán con una misma guía. ¿Sí, Anthony? Creo que lo que hablamos la semana pasada, Dios cuando nombra a una mujer es para reflejar un matrimonio que se obedece. Entonces, un matrimonio desigual, pero no refleja lo que es Cristo con su iglesia. No se da esa imagen tanto dentro de la iglesia como hacia afuera. Correcto, eso es un motivo importante. Dios ha creado el matrimonio para que el matrimonio sea un reflejo de la relación que tiene Cristo con su iglesia. Y entonces un incrédulo con un creyente nunca reflejaría esa función o ese propósito con el cual Dios creó esa institución, que es el matrimonio. ¿Algún otro? ¿Sí, Micaela? Sí, porque el Señor dice cuando dos personas se casan, son una sola carne. Pero hacer no puede ser una sola carne. Exactamente. Un creyente con un creyente son una sola carne en Cristo, entre ellos y con Cristo. O sea que cuando son un incrédulo con un creyente, no pueden tener esa misma relación de ser una sola carne con Cristo, porque uno lo es, pero el otro no lo es. Allí hay una incongruencia ya en eso. En relación con Dios, ¿por qué Dios quizás prohíbe ese tipo de unión? En relación con Dios. Vimos en relación con Dios la idolatría, porque puede apartar a ese creyente de los caminos del Señor. ¿Qué otra cosa puede ser en relación con Dios? Que no le glorifica. Que no le glorifica, que no le ame como debe, por ejemplo. Su amor comienza a cambiar y todo comienza... Sí. No sé qué va a hablar. No, sí. Dime. Digo que si un creyente decide casarse con un incrédulo, le desobediencia hacia los mandamientos del Señor. O sea, ¿qué se puede esperar de esa persona? ¿Cómo es la reacción de Dios hacia esa persona, no? No hay comunión con Cristo. No hay comunión con Dios. No hay amor a Dios. Está prefiriendo sus propios pasos, así. Pues sí. Y la reacción de Dios es contraria. La reacción de Dios ante una situación, una relación de ese tipo, es contraria. Lo que experimenta, o lo que pasaría a experimentar ahora ese creyente con ese inconverso, es el furor de Dios. Es la ira de Dios, es la indignación de Dios. Y lo seguirá por el resto de sus días. Tengan en cuenta que vuestras palabras pueden ser usadas en su contra. Ustedes entienden esta palabra, entienden esta situación, entienden lo que Dios manda, su voluntad, su mandamiento. Así que si lo hacen, si lo hacemos, estamos yendo en contra directamente de Dios, aún sabiéndolo. Así que esto es aún más grave todavía. Pero veo que eso es lo que entendemos la mayoría de nosotros en cuanto a la palabra enseña a este tema de los matrimonios mixtos.
Hoy yo quisiera que nosotros, quisiera hoy que hubiese entrado en un solo mensaje, tanto lo que cubre ya Pablo en el Nuevo Testamento en cuanto al tema de la santificación, en cuanto a lo que recibe el matrimonio creyente y lo que no recibe el matrimonio mixto, pero no me entró, no quisiera hacerlo demasiado largo, así que me voy a centrar simplemente en ese segundo paso, que es después del primero, que el primero fue lo que nosotros consideramos el domingo anterior, que fue ese momento del diluvio, como Dios mostró su indignación cuando los hijos de Dios se unieron a los hijos de los hombres y qué desencadenó eso. ¿Cuál fue la reacción de Dios? Nada más y nada menos que el fin del mundo, pudiéramos decirlo, en ese momento. Ese gran diluvio donde la humanidad entera fue arrasada. Todo ser viviente fue arrasado de parte de Dios. Dios destruyó y vimos que la contención de ese mal era ese dique que eran las reuniones familiares, era la adoración familiar a Dios que tenían esas familias que eran los descendientes de Set. Cuando ellos se unieron a los descendientes de Caín, comenzó a desatarse el mal cada vez más sobre la tierra, a causa de esos matrimonios mixtos. Y ahí Dios mostró su indignación, nada más y nada menos que destruyendo a toda la humanidad. Lo que yo quiero hacer ahora es ese segundo paso, que nosotros vamos a ver lo que aconteció y cómo continuó después de que Dios levantara a un hombre como Noé y su familia, y Dios mandó que él se multiplicara, la tierra se volvió a llenar. ¿Qué pasó después? ¿Cómo continuaron siendo los hombres? ¿Cómo los hombres continuaron reaccionando ante esta catástrofe que ocurrió en la época de Noé, que fue la destrucción del mundo entero? ¿Esto se remedió? ¿El pueblo de Israel obedeció a Dios en el transcurso de su vida? ¿Cómo fue esto? Y con esto yo quiero mostrar, hermano, el carácter de Dios. Yo quiero que quede plasmado aquí en el temor de cada uno de nosotros el carácter de Dios en cuanto a este mandamiento. Para que luego nosotros, si Dios quiere, en el domingo próximo, veamos en el Nuevo Testamento ya cómo sigue pensando Dios, cómo sigue actuando Dios y cómo siguen siendo las consecuencias en el pueblo de Dios cuando éste desobedece a este mandamiento. Así que hemos estado considerando el domingo anterior, en Génesis 6, hemos visto que el motivo del cual Dios envía su juicio a través de un diluvio universal, acabando así con todo ser, fue a causa de que cuando Dios miró la tierra, Él encontró que la tierra toda estaba corrompida. De hecho, toda carne había corrompido su propio camino, sobre su propio camino. Y la tierra estaba llena de violencia, dice Dios. Y lo que había desencadenado este panorama fue precisamente lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 1 y 2. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse en toda la faz de la tierra y les nacieron hijas, sucedió que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, entonces tomaron mujeres para sí, las que escogieron de entre ellas. Así que el medio poderoso y eficaz por el cual Dios preservó la verdad e hizo que ésta influyera en esa sociedad por medio de la descendencia de Set, hermanos, fue la adoración familiar a Dios. Esa era la centralidad de Dios en medio de las familias piadosas. Esa era su influencia, la influencia de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, que mantenía a esas familias viviendo en ese estado de piedad y en temor y en servicio a Dios. La devoción familiar era ese dique de contención contra el mal en esa sociedad. Pero esas bodas de los santos con los de la simiente de la serpiente, esa clase de matrimonio fue lo que comenzó poco a poco a eliminar entonces la adoración pública de esas casas y familias, hasta llegar al punto de Dios mismo decir: no va a estar mi espíritu peleando siempre con el hombre, pues él no es más que carne, vivirá hasta 120 años. Y ahí fue el plazo de Dios. Dios dio un tiempo de gracia, 120 años, el tiempo de gracia dado por Dios para que se arrepintiesen, para que volviesen a Dios y cambiaran sus vidas. Pero ¿qué fue lo que sucedió en ese tiempo? En esos 120 años, hermanos, la conducta de los hombres mejoró. Se ve allí un arrepentimiento. La Biblia relata que en algún momento aún esas descendencias de esos matrimonios han sido conscientes y volvieron al Señor en arrepentimiento. Hermanos, no, sino que la tierra se corrompió más y más y más
y más. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, le dolió mucho en el corazón, y dijo el Señor: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, lo mismo que a las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Me pesa mucho haberlos creado, dijo Dios. Vean aquí el sentimiento de Dios. Vean aquí el dolor del corazón de Dios al ver cómo ha abandonado su pueblo a Él y en qué encausó este abandono de Dios. Yo me pregunto esto: si Dios estaría pensando en el acontecimiento del diluvio, cuando fue lo del diluvio, ¿Dios estaría pensando en el diluvio cuando Él escribió precisamente el segundo mandamiento? Hermanos, no te harás imagen de Dios, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y aquí está, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Allí estuvo Dios 120 años esperando, de generación a generación, a ver si esto cambiaba. Esto no cambió. Dios visitó a todas esas generaciones por medio de su furor, porque ellos abandonaron a Dios. Ellos hicieron ídolos y ellos hicieron imagen de Dios. Y por lo tanto Dios los visitó a esas generaciones con su furor, por cuanto ellos aborrecieron a Dios. Dios consume en su celo a todo el pueblo, hermanos, si es necesario. Pero Dios escoge a un hombre, Noé, y derrama sobre él y sobre su familia su gracia. Noé no era distinto, Noé no era alguien especial, sino que Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Esa fue la diferencia. A través de él y su familia, Dios hace como una especie de reseteo en toda la humanidad, como un nuevo comienzo, y entra en un pacto con Noé y su descendencia diciendo: fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Aquí nosotros vemos cómo la misericordia de Dios había sido renovada sobre la humanidad. ¿Ven allí el carácter misericordioso de Dios, hermanos? A pesar de Dios revelarse como un Dios celoso que derrama su furor cuando estos aborrecen a Él, pero Dios siempre renueva. Dios en su misericordia siempre hace salir su sol. Su misericordia renovada de día en día, y Dios se muestra como un Dios misericordioso. Dios da un nuevo comienzo a la humanidad, una nueva oportunidad. ¿Será que el hombre iba a aprender de las consecuencias del pasado en este nuevo recomienzo? Hermanos, por supuesto que no. Porque esta problemática y todas las advertencias de parte de Dios a su pueblo en cuanto a este asunto del matrimonio mixto continuaría a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios. Continuaría, Dios seguiría luchando con un tema tan importante como este. Para que veamos, hermanos, que este fue realmente así, este fue un problema realmente real, les leeré algunos versículos del Antiguo Testamento para que podamos ver esa segunda etapa en el Nuevo Testamento antes de pasar al Nuevo Pacto, cómo ha sido o cómo continuó siendo esta relación de Dios con su pueblo en cuanto a esta prohibición, en cuanto a la voluntad de Dios. En Éxodo, capítulo 34, versículo 14-16, leemos lo siguiente: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Una y otra vez, Dios recalca este mandamiento. Una y otra vez, de todos los que Dios levantó para gobernar y guiar al pueblo, este mandamiento siempre era llamado la atención ante los oídos del pueblo. Palabras de advertencia a su pueblo contra la idolatría,
Que ellos que tenían que derribar, hermanos, los altares de los dioses de esa tierra en donde ellos entrarían. Tenían que exterminar todo rastro de idolatría fuera de la religión o la adoración al único Dios vivo y verdadero, con el fin de que ellos no se inclinaran a esos dioses. ¿Cómo guardarse para no llegar a ese punto? ¿De qué manera ellos tenían que guardarse para no llegar al punto de inclinarse ante los dioses de las naciones que estaban entre ellos? Tendrían que hacer ellos para preservar ese mal. Primero lo que dice en el versículo 15, pues no entrar en esa clase de matrimonio que les llevara a ese punto. Esa es la primera observación. Y la segunda, el versículo 16, no llegando a dar a sus hijos, a las hijas de ellas, pues esto hará que tus hijos lleguen a esa idolatría. ¿Saben lo que está haciendo Dios con esta advertencia, hermanos? ¿Qué está haciendo Dios con esta advertencia? Nos están guardando de violar precisamente su primer mandamiento. Su primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por lo tanto, no os unáis a yugo desigual. No entreguéis a vuestros hijos a los hijos de los incrédulos. Guardad el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el quebrantamiento de este mandamiento vendría a través, hermanos, de esa clase de matrimonios. En Deuteronomio capítulo 7, versículos de 2 al 4, dice lo mismo. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti cuando esto sucediera con las naciones esas en la tierra prometida, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Aquí Dios advierte cómo esto provocará que estos hijos ya no sigan al Señor. Ya dejen de seguir al Señor. Y eso sería como un imán atrayendo la ira sobre ellos para poder juzgarlos. Lo leímos anteriormente también el domingo pasado. Josué capítulo 23, versículos 11 y 13. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os será por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Así que vemos aquí que pasaron los años y se levantó Josué para guiar al pueblo a la tierra prometida, y cuando llegó cerca del final de su vida, les daba las mismas advertencias, hermanos. ¿Cómo podían guardar sus corazones para permanecer y perseverar amando al Señor? Para poder cuidar su corazón en amor a Dios. Pues mirando con quién se casaban. Mirando precisamente con quién se casaba, porque este tipo de unión atraería juicio, atraería problemas, atraería lazos, tropezaderos y azotes durante toda la vida de estas personas hasta su misma muerte. En la época de Esdras y Nehemías fue hermanos, uno de los grandes problemas de los cuales ellos sufrieron en su época. Esdras y Nehemías. Este fue el primer tema que tuvo que asumir, por ejemplo, Esdras, nada más llegar a Jerusalén desde Babilonia. El linaje santo se había mezclado con el pueblo de la tierra y los principales habían sido los primeros en hacer esto. Los que tenían que dar ejemplo y hacer cumplir la ley de Dios fueron los primeros que quebrantaron este mandamiento de parte de Dios. Ese fue el gran pecado. En Esdras capítulo 9, versículos del 1 al 3 leemos: Acabadas estas cosas,
Los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, feresteos, jebuseos, amonitas, moabitas y egipcios y amorreos, y hacen conformes a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Los mismos líderes. Dice Esdras, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Mire lo que llevó a este hombre a ponerse como se puso. Él estaba experimentando nada más y nada menos que el mismo celo de Dios en cuanto a esto. Nehemías también tuvo, hermanos, que tratar esto y lo hizo de forma seria y severa. En Nehemías capítulo 13, versículo 23 al 27, leemos: Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos. Y los maldije y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Escuchen lo que él dice, versículo 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras? Esta ha sido una problemática continua, hermanos, que Dios tuvo que tratar con su pueblo. El pueblo mezclándose con las naciones paganas, en matrimonio, dando a sus hijas en matrimonios a las naciones paganas. En Números capítulo 25, nosotros leemos una terrible situación similar. Seguramente tú la leíste. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se incendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finnes, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad 24,000 hombres. A causa de este pecado, del pecado del pueblo de Israel, Dios mató nada más y nada menos que 24,000 hombres. Se presentó en la escena mientras el pueblo estaba llorando por esta situación. Este hijo de un sacerdote, con esta extranjera, metiéndose en su tienda a los ojos de todo el pueblo. Y aquí vemos nuevamente
a un hombre mostrando el celo de Dios en cuanto a este pecado. Entró en la tienda y en el mismo acto tomó una lanza y los perforó a los dos en el mismo momento, en la misma cama. Dice más adelante que Dios honró a este hombre, a Fitness, porque él mostró el celo del Señor. Y a causa de esta su reacción, dice que la ira de Dios se apaciguó. Se apaciguó. Podemos ver, hermanos, aquí el carácter de Dios en cuanto a esto. En Jueces capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: y los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, tomaron para sí a sus hijas por mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Era como que nunca había un remedio. Nunca era suficiente la demostración de la ira de Dios delante del pueblo. El pueblo continuaba yendo tras este pecado. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. En Malaquías capítulo 2, versículo 11, leemos: deslealmente ha obrado Judá y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, pues Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama y se ha casado con la hija de un dios extranjero. Fíjese que hasta Abraham era consciente de esta voluntad de Dios. Hasta Abraham tenía bien claro que esta era la voluntad para él. En Génesis capítulo 24, versículo 3 al 4, vemos a Abraham ordenando a su siervo quien iría a buscar esposa para su propio hijo. Dice allí palabras de Abraham: y te haré jurar por el Señor, Abraham hablando a su siervo, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Hasta Abraham tenía esto claro. Este era un mandato explícito de Dios. Y él quería esto para su hijo. La voluntad de Dios para su hijo. Tenía que ser de la parentela. Lo mismo conocían los padres de Jacob. En Génesis capítulo 27, versículo 46 dice: y Rebeca dijo a Isaac: estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá a mí la vida? Y en el 28, 1 y 2 dice: y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó diciendo: no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Mire la conciencia que ellos tenían de la voluntad de Dios. Sin embargo, ellos pensaban lo contrario en cuanto a su otro hijo, que hizo precisamente todo lo contrario a la voluntad de Dios. Él buscó mujeres y se casó en unión con mujeres paganas. Podemos percibir, hermanos, a través de estos pasajes, el celo de Dios en cuanto a que se cumpla esta su voluntad. Y la reacción de Dios cuando esto no es obedecido como Dios manda. Dios es celoso de su pueblo. Dios no quiere otro tipo de relación. Dios no quiere compartir su relación que Él tiene con su pueblo con otros. Dios ama tanto a su pueblo que Dios no quiere la perversión de su pueblo. Eso es lo que enseña el sistema y la corriente de igualdad que tenemos en nuestros días. El sistema de tolerancia. El sistema de qué hay de malo. Dios conoce las consecuencias. Y Dios no quiere que su pueblo fornique con otros dioses mientras sea su pueblo. Y si éste lo hace, el pueblo de Dios ha sido advertido durante toda la historia.
ellos experimentarán el furor y el desagrado de Dios en cuanto a esta desobediencia. Tenemos ejemplos también de hombres que padecieron consecuencias por este pecado. Y no solamente ellos, sino el pueblo por causa de su desobediencia. Tenemos el caso de Salomón, es bien conocido, Primera de Reyes 11, del 1 al 8. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras. Moabitas, amonitas, adonitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os unáis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor, y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os alleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juró Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón en un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová su Dios. Salomón sabía. Él sabía perfectamente que casarse con mujeres no creyentes traería consecuencias. Traería graves consecuencias, y Dios le había advertido: inclinarán el corazón de ustedes a seguir dioses de ellas. No lo hagan. Quizás Salomón, en su gran sabiduría, la sabiduría que Dios le dio, pensó que esto no le iba a pasar a él, con lo sabio que él era, quizás. Porque él lo sabía. Él lo sabía. ¿Cuál fue el resultado? Poco a poco sus esposas le inclinaron el corazón a seguir a otros dioses. Y qué triste es esto, hermanos. Salomón perdió el favor de Dios, y por culpa de su desobediencia, el reino se dividió. Miren las consecuencias del pecado de este hombre. Por culpa de su desobediencia, el reino se dividió. Y a raíz de esa división, ¿cuántos enfrentamientos hubo, hermanos, entre el propio pueblo? El pueblo del norte y el pueblo del sur. Permanecieron en combate, en división, en altercados, en muerte. Se mataban unos a otros. Porque se había dividido por culpa de Salomón. ¿Ven las consecuencias? Tenemos el ejemplo de Acab, un rey de Israel, Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró.
e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Conocemos la historia de este matrimonio, ¿verdad? ¿Qué clase de mujer era esta Jezabel? ¿Y a dónde llevó el corazón de este rey de Israel? Un rey que se casó con una mujer impía, ella lo llevó a la idolatría y a traer al país bajo el juicio de Dios de carecer de lluvia. ¿Cuánto padeció la nación en esa sequía? ¿Cuánta mortandad hubo? Fue un hombre abominable a Dios, y todo porque se unió en un matrimonio con una mujer impía. Tenemos el caso de Esaú, como comentamos antes, Génesis 26, 34, 35. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Beri hitita, y con Basemat, hija de Elón hitita, y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca, sus padres. Estas mujeres quizás fueron transformando poco a poco el corazón de Esaú más y más, hasta el punto de despreciar tanto a Dios que fue capaz de vender su propia primogenitura en un momento. Quizás en un principio Esaú hubiese sido consciente de este lugar que le había dado Dios en esa familia. Pero a causa de estas mujeres, miren cuánto se alejó su corazón de Dios, que fue capaz de vender el lugar donde Dios lo puso, el lugar importante de ser el primer hijo. Y vemos también allí cuánto mal trajo esta unión a sus padres. Estas mujeres hicieron la vida imposible a sus padres. Sin ir más lejos, tenemos el caso de Sansón. Hermanos, un juez de Israel, Jueces capítulo 14, versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tomadme esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Cuál fue el pecado de aquellos de Génesis capítulo 6? Dice que viendo que las mujeres eran hermosas, se casaron con ella. Fue el deseo de la carne, fue el agrado de satisfacer la carne. Es este sentimiento de Sansón. Se casa con una mujer donde esa mujer lo traiciona a él, traiciona al pueblo de Dios, y esto trajo gran mortandad también al pueblo de Israel, a causa de su pecado, de su unión con una mujer pagana. La ley que Dios entregó, hermanos, al pueblo de Israel incluía este mandato. Estrictamente: no debéis formar ninguna alianza matrimonial con las naciones vecinas. No debes dar tu hija al hijo de él, ni debes tomar su hija para tu hijo. ¿Qué motivos para esta prohibición? Fíjense qué interesante. Además de los que hemos mencionado ya, ustedes mencionaron, y que hemos recalcado varias veces, el tema de la idolatría, el abandono de Dios, el amor hacia Dios, el quebrantamiento de los mandamientos de Dios. Por un lado, hermanos, Dios sabía que Satanás deseaba corromper a la entera nación de Israel, haciendo que ellos adoraran a dioses falsos. Dios advirtió que si los israelitas se casaban con no creyentes, se apartarían de él y servirían a otros dioses. ¿Qué es lo que estaba en juego allí? Como lo que estuvo en juego en Génesis 6 también. Primero, perder el favor y la protección de Dios, porque Dios ya no estaría con ellos. Ellos serían presa fácil del enemigo cuando cometieran la infracción de este mandamiento. Y eso ocurría, hermanos, en ese entonces. Pero uno de los motivos principales era que estaba en peligro la descendencia del mismo Mesías. Esa era una gran preocupación de Dios, aunque sabemos que Dios, siendo el dueño de la historia,
Dios teniendo en sus manos ya predeterminado todas las cosas, esto es algo que nunca iba a ocurrir. Pero la verdad estaba en juego. La extensión del Evangelio estaba en juego. Y la descendencia del Mesías estaba en juego. Y Satanás esto lo sabía. Y su plan era exterminar absolutamente toda raíz, toda descendencia del pueblo de Dios para hacer llegar a su promesa. Con razón, Satanás quería inducir a los israelitas a casarse con personas que no compartían sus creencias. Tenemos que dejar claro una cosa. Porque si los incrédulos o las personas que no conocen esta voluntad de Dios escucharan una prédica como esta, o pudieran percibir el carácter de Dios en cuanto a esta su voluntad, ¿qué pensarían de Dios en este nuestro sistema de igualdad? Este es un Dios homófobo. Este es un Dios discriminador. Este no es un Dios que tiene en cuenta a toda la humanidad. ¿No dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios iba a ser conformado por toda lengua, tribu y nación? ¿Cómo es que Dios no permite que su pueblo se case con otras personas? ¿Qué discriminación es esta? Cualquiera podía tachar a Dios de todas estas cosas. Un Dios racista. Hermanos, pero nada está más lejos que eso. Porque esto era un asunto estrictamente espiritual. Espiritual. No de discriminación, no de racismo, no de desigualdad. Era un asunto espiritual. Era un asunto del pacto. Era un asunto de alianza. Era un asunto de raíz. El mandato de Dios a su pueblo es: ama al Señor tu Dios. Debes amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer y más grande mandamiento de parte de Dios para su pueblo. Sirviéndole a Él de todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el llamado de Dios para su pueblo. Si su pueblo quebranta el pacto con Dios, que Dios ha hecho con ellos, y adora a otros dioses, entonces su ira los consumirá como fuego. Las Escrituras exhortan una y otra vez a su pueblo que ellos no se unan a yugo desigual con los incrédulos. Repito, eso hace eco, hermanos, a lo que dice en Deuteronomio capítulo 22, versículo 10, no hares con una yunta compuesta de un buey y un burro. Ahí no hay comunión, ahí no hay una misma justicia, ahí no hay una misma luz, ahí no hay un mismo propósito, ahí no hay un mismo interés, ahí no hay un mismo Dios, ahí no hay un mismo pacto, ahí no hay un mismo reino. La diferencia es abismal. Dios quiere mantener a su pueblo en su amor, en su relación, en su cuidado. Y cuando el pueblo de Dios fornica, se corrompe con aquellos que no son parte del pueblo de Dios, los apartan de los caminos del Señor. Y Dios es celoso de su pueblo. No que Dios no quiera salvar al mundo, porque por eso Dios manda a su pueblo, al mundo, a predicar el Evangelio, para que el mundo sea salvo precisamente. Pero Dios tiene un mandamiento estricto para su pueblo, que es no unirse a yugo desigual y no dar a sus hijos tampoco a yugo desigual. Por eso nosotros no vamos a dar en casamiento nunca. Nunca vamos a casar a un incrédulo, a un hijo de Dios, con un inconverso. Porque estaríamos quebrantando, estaríamos haciendo como los mismos principales sacerdotes en la época, que fueron los que dieron el ejemplo contrario de lo que Dios enseña en su palabra. Esto es un asunto espiritual. Es un asunto espiritual. Y desde el punto de vista religioso, el creyente y el incrédulo son opuestos y no tienen nada en común. El pueblo de Dios está formado por personas que pertenecen al pacto y deben saber que Dios es el Padre de sus hijos y de sus hijas y es celoso de cada uno de ellos. Esta desobediencia
fue la que desató la ira de Dios en un diluvio, continuó siendo un gran problema para Dios en el Antiguo Testamento a lo largo de todo el Viejo Pacto. Y hermanos, en el próximo domingo, si Dios quiere, vamos a ver cómo sigue pensando Dios en cuanto a esto. ¿Y dónde están esos pasajes, esas problemáticas donde Dios aborda? Y vamos a ver qué consecuencias también eso va a tener de manera central en nuestros propios hijos. Dios nos ama. Por eso envió a Cristo a este mundo, a salvar lo que se había perdido. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios es dar vida eterna. Por eso le envió a Cristo a morir por tus pecados, para que tú vengas a tener una nueva relación con Él, que sea rota por completo todas las relaciones que tú tienes con tus ídolos y con el mundo, y pases a tener una relación exclusiva con tu Salvador. Y no te salgas de ahí, porque ese es tu mayor bien. Y fuera de ahí no hay bien. Dios es celoso de su pueblo. Tenemos que tener eso en cuenta. Y conocer ese carácter de Dios, que Dios no se va a quedar de forma pasiva cuando sus hijos van tras sus ídolos. Dios no se quedará quieto. Dios se levantará de su lugar y reaccionará. Y créeme, puede ser muy doloroso, puede ser muy sufrible que Dios tenga que tratar con sus hijos cuando estos se apartan y se unen otra vez a sus ídolos. El que ama a su hijo, lo castiga, dice la palabra, ¿verdad? También este no deja de ser un trato de amor de parte de Dios cuando Dios viene sobre sus hijos y derrama de su ira, de su furor, de su indignación. Que el Señor nos ayude y tengamos temor ante la palabra de Dios, pero que veamos a este Dios, hermanos, como un Dios misericordioso, porque el Señor sabe todas las consecuencias que acarrea nuestra vida, nuestra alma, nuestro amor hacia Él, nuestro corazón, cuando nosotros desobedecemos esto. Es porque te ama demasiado, demasiado. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.